al conocer que un meteorito con el potencial de extinguir toda la vida en nuestro planeta se dirigía hacia acá. Y entonces en ese momento, en el momento en el que ya se sabe que viene el meteorito, el gobierno de Estados Unidos sacó una ley mediante la cual 800,000 ciudadanos iban a ser escogidos aleatoriamente dentro de lo mejor de las Fuerzas Armadas, de los científicos, de los soldados, en fin, y los iban a esconder en unas cuevas en Utah. Muy bien, entonces los diferentes protagonistas, cuando ya se sabe que el meteorito viene a impactar contra la Tierra, comienzan a ponerse a paz y salvo en todas sus cuentas. Comienzan a ponerse en paz y salvos. Unos estaban peleando con los papás. Recuerdo una que era la periodista, una monita. Ella estaba poniéndose a paz y salvo con su papá, ¿verdad? Que había tenido una relación rota durante muchísimos años. Y en fin, cada persona comienza a ponerse en paz con aquellos que les son queridos. Excúseme. Entonces, en medio de todo esto que se está desarrollando, el gobierno prepara una misión con 2 transbordadores. ¿Y cuál era la misión? Pues era colocar explosivos. Ahí era viajar hasta el meteorito y colocar explosivos para que la explosión de las bombas pudiera atomizarlos y no tocaran la Tierra. El caso es que llegaron los meteoritos allá. Uno de los transbordadores se perdió en medio de la lluvia, de toda la cola de los meteoros y todo esto. Y hubo un transbordador que sobrevivió y el nombre de esa aeronave era el Mesías. Muy bien. Cuando una persona, querido hermano, experimenta un cambio, un evento importante en su vida, a menudo esos cambios tienen efectos de largo alcance. Como esto que yo lo acabo de nombrar, cuando ocurre algo que tiene el potencial de destruir la tierra y puede cambiar la vida, pues usted no puede evitar vivir de una manera diferente en respuesta a eso. Todos nosotros estamos aquí hoy con tapabocas por una razón. ¿A cuántos aman el tapabocas? Cuando dicen, oh, qué rico el tapabocas, qué delicia salir con el tapabocas de mi casa. Yo creo que ninguno, ¿cierto? Hace un año estaban diagnosticando el primer caso de coronavirus en China, es un poco más en diciembre del 2019. Y en ese momento cuando lo diagnosticaron, ninguno de todos veíamos como, uy, esos chinos son terribles, todos pensábamos, ¿no? Esos como comen allá de todo, comen vampiro, murciélago, rata de todo, pues ahí está. Pues imagínense que eso que pasó en menos de 3 meses comenzó a inundar Europa. En 4 meses ya estaba aquí en América y comenzó a transformar la vida de absolutamente todo, ¿cierto? El mundo entero se llenó de temor. Comenzamos a andar con eso que usted tiene puesto hoy, ¿verdad? Ya no pudimos ir al cine. ¿Cuántos amábamos ir al cine? A mí me encanta ir al cine, ¿verdad? Ya no pudimos ir, entonces ¿qué hicimos? Compramos Netflix, ¿cierto? Amazon, todas esas plataformas. Entonces, usted que no iba a cine con su familia o muy pocas veces iba con su familia, entonces ahora toda la familia estaba allá al frente del televisor para ver la mejor película de Netflix, el estreno, y después de un año usted ya no sabe qué ver en Netflix, ¿sí o no? Porque no estrenan tan rápido y nosotros somos un poco afiebrados, ¿cierto? No, que ya me vi la maratón de tal, que ya vi la serie de tal y ya usted no sabe qué hacer. Cambió nuestra manera, por ejemplo, de divertirnos. Ya no podíamos ir a los restaurantes, ¿verdad? Cuando ir a comer es tan rico, ir a comer a un buen lugar es muy rico y es un plan delicioso. No podíamos ir a un café a tomarnos algo con los amigos porque no podíamos tocarnos, no podíamos abrazarnos, no podíamos estar cerca, no podíamos hacer visita, no podíamos pasar tiempo con las personas que amamos. Yo duré muchos meses sin poder ver a mis padres. No podíamos congregarnos así como estamos ahorita, no podíamos adorar juntos, no podíamos ni viajar. Por primera vez, todas las ciudades, muchas ciudades y carreteras fueron cerradas. Yo cumplo en poco 52 años y en todo ese tiempo nunca jamás vi que cerraran las carreteras en toda Colombia. Nunca jamás había visto las carreteras vacías y únicamente circulando los camiones que eran los que podían circular o los carros del gobierno, ¿verdad? Los que cumplieron años durante ese periodo recibieron todas sus felicitaciones como por video. ¿A cuánto les tocó eso?
¿cierto? Todos recibíamos los videitos, hey, feliz cumpleaños, chévere, un abrazo. Y uno pues se ponía muy contento porque gracias a Dios existe la tecnología, ¿verdad? Pero ya no podías abrazar. Hubo cambios, ¿verdad? Muchos de nosotros perdimos a seres queridos y los perdimos sin siquiera poder abrazarlos y despedirlos. Y la muerte de esas personas que amamos nos hizo poner en la mira el hecho de que usted y yo no vivimos para siempre y nuestros amigos tampoco. Nos hizo esto cambiar la forma en la que vemos y valoramos la vida. Nos enseñó a no dar por sentado el tiempo que Dios nos regala con aquellas personas que amamos. Porque usted tiene aquí a su esposa, tienes aquí a tu hijo, a tu hija, a tus hermanos, y tú das por hecho que nada les va a pasar. Tú te levantas y a veces estás peleando, discutiendo con alguno de ellos y piensas que nada va a pasar, que vas a tener tiempo para reconciliarte. Pero esta enfermedad nos demostró que totalmente inesperada puede llegar la muerte de un ser amado. Muy bien. Lo que le quiero decir con esto es que el impacto de este virus sobre la vida de toda la tierra, sobre nuestro país, fue, como dice el nombre, profundo. La experiencia de ver el dolor de tantos nos ha ayudado a entender un poco mejor el dolor que la familia y los amigos pasan como resultado de la muerte de alguien que aman. Y yo realmente, hermano, espero con todo mi corazón que esto nos haya hecho personas más compasivas y en nuestro caso mejores servidores, mejores amigos, mejores como pastores. En esta mañana vamos a ver la experiencia, una experiencia que cambió la vida literalmente de toda la tierra. Y esa experiencia que cambió la vida de toda la tierra fue la resurrección de Cristo. Vamos a ver en esta mañana cómo los discípulos experimentaron un cambio radical, un impacto profundo como resultado del ascenso de Jesús de en medio de los muertos. Cómo pasaron de ser un pequeño grupo de tipos escondidos allí en Jerusalén a un grupo de hombres que cambiaron el mundo. Lo voy a poner en contexto. El texto a través del cual nos vamos a basar en esta mañana está en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Vamos a estar moviéndonos entre los versos 1 al 12. Muy bien, voy a contarle qué era lo que estaba pasando en ese momento para ponerlo en situación. Como usted conoce en los versos previos de ese pasaje, lo que estaba en Lucas 23 narra el relato del entierro de Jesús y dice que ahí había dos prominentes judíos que eran miembros del Sanedrín. Usted sabe que el Sanedrín era este consejo de gobierno, el órgano de gobierno que tenía incidencia espiritual, pero también tenía incidencia política en la vida de la nación. Y estos dos hombres se llamaban Nicodemo y José de Arimatea. Y observamos también que había un pequeño grupo de mujeres con ellos mientras preparaban el cuerpo. Esto fue a última hora del viernes, por lo que tuvieron que trabajar muy rápidamente para terminar antes de que comenzara el sábado. ¿Qué era lo que estaba pasando? Resulta que en Deuteronomio 21, versos 22 y 23, dice lo siguiente, dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgarais en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás al mismo día, porque maldito por Dios el que es colgado. Y no contaminarás tu tierra por Jehová, la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, de acuerdo a la instrucción de la ley, el cuerpo no podía quedar expuesto. Muy bien, usted sabe que una de las maneras en que los romanos castigaban a los delincuentes era la crucifixión, ¿verdad? Y ellos tenían, digamos, dos maneras a través de las cuales ellos no eran un pueblo brutal, entre comillas. Si alguien era condenado a muerte, ellos normalmente entregaban ese cuerpo a los familiares. Pero cuando era alguien que había cometido un delito muy grave, entonces lo dejaban expuesto a que las aves de rapiña y los animales acabaran con ese cuerpo. Si usted recuerda, el Señor Jesús fue crucificado en medio de príncipes, ¿verdad? ¿Están aquí? ¿En medio de qué? En medio
de ladrones. El Señor Jesús fue crucificado en medio de ladrones. Así es que como Él fue crucificado en medio de esos ladrones, adivine cómo lo estaban viendo a Él. Recuerde que uno de los delitos con el que lo acusaban era el de rebelión contra el César, porque decían que Él se había autoproclamado rey de los judíos. Entonces era un delito político también. Así es que a Él le esperaba el mismo destino de esos ladrones. Sin embargo, dice ahí la palabra en Lucas 23 que José de Arimatea reclamó el cuerpo. Y lo reclamó en la tarde del viernes, o sea que ya no tenían mucho tiempo antes de preparar el cuerpo para ir a enterrarlo. De acuerdo a lo que le acabo de leer, la ley prohibía que el cuerpo quedara expuesto, así que había que enterrarlo rápido, pero ese cuerpo tenía una preparación especial, no era cualquier tipo de preparación. Ese cuerpo era limpiado y además de eso era bañado, por decirlo de alguna manera, con diferentes esencias. Era bañado con azafrán, le colocaban bálsamo, le colocaban aloe, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la descomposición del cuerpo no oliera tanto. Quiero llamar su atención sobre algo. Usted recuerde que el monte, ¿verdad?, donde fue crucificado Cristo quedaba a las afueras de Jerusalén, o sea, no quedaba cerca. En ese monte había muchas grutas y muchas cavernas en donde diferentes familias tenían como la propiedad, así como nosotros vemos en los cementerios de hoy que las criptas están hechas por familia, pues muchas de esas grutas eran compradas por algunos de estos personajes, ¿ok? Y entonces, después de terminar ellos su trabajo el viernes, o sea, José de Arimatea y Nicodemo, dejaron el cuerpo de Jesús y sellaron la tumba con una gran piedra. Resulta que las mujeres que habían estado en la tumba el viernes hicieron planes de regresar a la tumba el domingo, es decir, el día después del Sabbat, para que pudieran ir y terminar el trabajo de cubrir el cuerpo de Jesús con especias, o tal vez hacer el trabajo de la manera en que se debería haber hecho. Probablemente pasaron el sábado planeando, preparándose para su viaje a la tumba el domingo por la mañana. Mientras las mujeres estaban planeando visitar la tumba para ungir el cuerpo sin vida de Jesús, los líderes judíos estaban preocupados por proteger el cuerpo. Yo creo que todos vimos películas esta semana, ¿cierto? A mí me encanta ver esas películas de Semana Santa porque me recuerdan detalles de la Escritura que a veces pasamos por alto. El Evangelio de Mateo nos dice que los líderes judíos comenzaron a preocuparse porque recordaron que el Señor Jesús había dicho que se levantaría al tercer día. Sin duda alguna, muchísimos de ellos jamás creyeron. Usted recuerde que hicieron un juicio completamente ilegal contra el Señor Jesús. Sin embargo, tal vez las palabras "me levantaré al tercer día" estaban resonando todavía en la mente de ellos. Y muchos de ellos pensarían: ¿y qué tal que ese man se levante? ¿Qué tal que ese man se levante? No podemos quedarnos sin hacer nada. Entonces usted sabe que fueron donde Pilatos y le dijeron: mire, ¿sabe qué es? Que los discípulos pueden robar el cuerpo, entonces eso no puede ser porque, en fin, o sea, provoca un problema tremendo para Roma, un problema para nosotros, mande guardias allá. Y entonces Pilatos mandó guardias, ¿verdad?, a colocar un sello imperial en la tumba. Ese sello lo que hacía era decirle a las personas: si tú pones tus manos aquí, el poder del Imperio Romano y la justicia del Imperio Romano va a caer sobre ti. O sea, los sacerdotes fueron completa y totalmente hábiles. Muy bien. Y además de eso colocó unos guardias para cuidar la tumba. En la madrugada del domingo, las mujeres se dirigieron a la tumba como lo habían planeado y llevaban consigo esas especias que yo le hablé para terminar de embalsamar el cuerpo del Señor Jesús. Hicieron el viaje a ese lugar a donde habían estado el viernes por la noche, y no era un viaje que fuera muy corto. El Evangelio de Marcos nos dice que en el camino ellas comenzaron a hablar y a preocuparse por cómo era que iban a mover esa piedra grandota que estaba sellando la entrada de la tumba de Jesús. Ellas sabían que habían sellado esa tumba con una piedra, pero no sabían cómo moverla.
Recuerden nuevamente que el sello representaba la autoridad romana. El Evangelio, ninguno de los cuatro especifica que si ellas sabían o no que allá había soldados, pero ellas iban dispuestas a hacer una tarea. Ellas sabían qué era exactamente lo que debían hacer y qué era lo que querían hacer para honrar el nombre del Señor. Lo que sí sabemos es que cuando ellas llegaron, se dieron cuenta de que la piedra ya había sido movida, había sido arrastrada, pero lo que no encontraron fue el cuerpo de Jesús. Ahora acompáñenme a Lucas 24, verso 2. Dice la palabra en la versión Reina Valera: y hallaron removida la piedra del sepulcro, verso 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sé si usted alguna vez se ha imaginado lo que significaría que usted fuera a la tumba de un ser querido y que cuando usted llegara en ese lugar en donde usted lo enterró, encontrara un hueco y no encontrara ni el ataúd ni el cadáver de esa persona que para usted fue especial. Seguramente usted se preguntaría, ¿pero qué pasó aquí? Como somos los colombianos, que somos un poco beligerantes, iríamos donde el encargado, ¿pero qué pasó? Si esto, aquello, si no sé qué. Perdóneme. En fin, estas mujeres no saltaron inmediatamente a la conclusión de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Porque, hermano, incluso allá en el siglo I, todo el mundo sabía que cuando usted se muere, no vuelve a la vida, ¿verdad? Ellas habían visto muy probablemente todo el martirio, todo el suplicio que vivió el Señor Jesús. Vieron cuando lo alancearon, vieron cuando lo bajaron de la cruz. Ellas fueron testigos de todo. Así es que por la mente de ellas posiblemente no pasaba que Jesús había resucitado. Imagínese esos pensamientos que ellas tuvieron en ese momento. Imagínese que seguramente posiblemente ellas, al no ver el cuerpo de Jesús, comenzaron a entrar en pánico y a decir: wow, pero ¿qué pasó con el cuerpo de mi maestro? ¿Por qué falta el cuerpo? Y tal vez cuando hay algo que nosotros no entendemos, comenzamos a buscarle explicación racional en nuestro pensamiento, y ellas no entendían. Sin embargo, para aligerarles un poquito la confusión, acompáñenme ahí, el verso 4 dice de la siguiente manera: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lo que están haciendo los ángeles, en primer lugar, es ofreciéndoles una suave exhortación, y están preguntándoles: ¿por qué buscas a una persona viva en medio de los muertos? Y esa pregunta que les hacían los ángeles realmente tenía sentido, porque yo creo que usted no va a buscar a una persona viva a un cementerio, ¿cierto? A menos que el vivo lo llame y diga: oye, nos vemos ahí en la puerta del cementerio central. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero usted nunca se le ocurre buscar a nadie vivo, va a buscarlo en un cementerio, jamás se le ocurriría eso, ¿verdad? Lo que los ángeles querían que las mujeres vieran era que Jesús no estaba muerto. Ellos querían que ellas vieran que Jesús estaba vivo, que estaba bien. Pero les repito, estas mujeres no contaban con eso, no era lo que ellos esperaban. Entonces ellas no podían procesar la información. Ellas habían visto el cadáver de Jesús, y ahora no solo lo habían visto, sino que posiblemente, muy posiblemente, lo habían tocado, ¿verdad? Ya sin vida, porque acuérdense que en el capítulo anterior estaban preparando el cuerpo de Jesús para ser enterrado ahí. Así que ellas lo habían tocado, ellas habían visto muy cerca las heridas, todo lo que el cuerpo del Señor Jesús tenía. Entonces ellas estaban intentando procesar eso. Ellas habían visto, ojo con esto, las pruebas de que Jesús estaba muerto, bien muerto. Entonces, después de todo lo que ellas vieron, estas mujeres no estaban buscando a un vivo, estaban buscando a un muerto. Pero entonces los ángeles les hablaron de una manera más directa. Verso 6.
Escúcheme. Dice la palabra, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Los ángeles, hermano, salieron directamente y le dijeron a las mujeres que Jesús había resucitado de entre los muertos, y luego les recordaron que esto no debía ser una sorpresa para ellas. Les dijeron, ¿usted no se acuerda de lo que Jesús le dijo? ¿Usted no se acuerda de lo que el Señor Jesús prometió que iba a hacer? ¿No lo recuerda? A muchos de ustedes en esta mañana tal vez el Señor quiere recordarles, no te acuerdas de lo que yo ya te había hablado. ¿No te acuerdas de esta situación por la que tú ya pasaste y de cuántas veces te saqué? ¿Cuántas veces di mi palabra y te dije que estaría contigo hasta el final de los tiempos? ¿Ya no te acuerdas de eso? En esos momentos de angustia, ¿ya no te acuerdas de todas las promesas que el Señor ha hecho sobre tu vida? Porque a veces acostumbramos a mirar las promesas únicamente en el tiempo de la tribulación. Y como no estamos leyendo la Biblia constantemente, esas promesas se nos olvidan. Y en un momento de tal aflicción como el que estaban ellas, después de ver el tremendo suplicio, dolor, la brutalidad del martirio de Cristo, ellas ya no se acordaban de eso. Posiblemente tú puedas estar pasando por un tiempo de dolor, por un tiempo de desierto, por un tiempo de desolación. Esos tiempos en que nuestra mente se nubla, en que nos sentimos confundidos, apesadumbrados y no recordamos lo que Cristo nos ha dicho. Y ellos estaban justamente diciéndole a las mujeres, acuérdense de lo que Él habló cuando estaba en medio de ustedes. Acuérdense, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Y dice que después de que estos ángeles hablaron, dice ahí en el verso 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ahora, si esto fue una sorpresa para ellas, yo le pregunto cuántas veces el Señor ha hablado sobre su vida y ha dicho las cosas que van a pasar, las cosas que van a venir, y cuando llegan usted se sorprende como si el Señor no le hubiera hablado, no le hubiera dicho nada. Por eso hacemos tanto énfasis aquí en que es necesario tener comunión con el Espíritu Santo de Dios, pero comunión con su palabra, para que usted pueda recordar qué es lo que Dios le ha dicho, qué es lo que Dios le ha prometido. Muy bien. En retrospectiva, hermano, y con el beneficio de tener 2000 años de perspectiva, tal vez a nosotros nos puede parecer absurdo que estas mujeres no se hubieran dado cuenta de que Jesús iba a morir y luego iba a volver a la vida al tercer día. Pero es que si usted lo piensa bien, la respuesta que ellas dieron no era sorprendente, porque todo su mundo se había desmoronado. Estaban angustiadas, tanto ellas como los discípulos. Aquel que ellas pensaban que se iba a convertir en el líder de su reino, aquel que ellas pensaban que se iba a convertir en el líder del mundo entero, había sido brutalmente asesinado. Y entonces nada de lo que estaba sucediendo tenía sentido para ellos, hasta que los ángeles les recordaron lo que Jesús había dicho. Entonces, solo en ese momento vino algo de claridad. Si yo le dijera cuál ha sido la promesa que el Señor le dio en esta semana en su tiempo devocional, estoy seguro que muchos ya ni se acordarían. Tal vez la subrayaron en su Biblia, tal vez dijeron, oh, qué palabra tan linda, tan bonita, pero ya no se acuerdan de lo que el Señor Jesús les habló. Y en medio de este mensaje, lo que le quiero decir es que si usted no recuerda las palabras que el Señor Jesús le ha dicho, nunca va a venir claridad a su confusión. Porque el único que puede traer luz, el único que puede guiar, el único que es lumbrera a sus pies,
es el Señor Jesús a través del Espíritu Santo en su palabra. Y tenemos que recordar para que pueda venir claridad. Tal vez usted ha pensado, estoy metido en este negocio, ¿qué hago? Y usted le puede preguntar a su esposa, y las esposas son una súper bendición, ¿verdad? Pero el único que tiene la respuesta correcta es el Señor Jesús. Y si usted ha olvidado qué es lo que Él le ha hablado, déjeme decirle que va a estar perpetuamente confundido. El único que le puede traer claridad es el Señor Jesús. Y entonces, después de que los ángeles les hablan, ellas comenzaron como a juntar las piezas de nuevo, ¿verdad? Y estas mujeres volvieron corriendo. Pues imagínense después de eso. Volvieron corriendo para decirle a los discípulos lo que habían visto. Realmente yo casi puedo imaginarlas llegando al lugar en donde los discípulos básicamente se estaban escondiendo. ¿Se acuerda que le dije que este lugar en donde estaba la tumba del Señor no quedaba cerca, quedaba retirado? Así que estas mujeres, después de tener semejante impresión, corrieron los 100 metros planos, hermano. Eso iban pero volando a contarle a los discípulos lo que verdaderamente había pasado, ¿verdad? Y entonces ellas llegaron sin aliento y comienzan a tratar de contarles sobre la tumba vacía. Usted no sé si alguna vez ha intentado contar algo cuando usted llega a una noticia. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, mi papá vivía en un pueblo del Cesar, se llama Chiriguaná, o sea, él es originario de allá. Y mi abuelo tenía una finca que era ganadera. Y usted sabe que en ese tiempo no existía el celular, no existía el beeper, no existía nada. Existía el bien ponderado grito, ¡eh! Eso era el medio de comunicación más efectivo, ¿verdad? Y cuando el grito no llegaba, entonces el abuelo de uno le decía, vaya, dígale a su papá qué tal cosa, pero rápido. Y entonces uno iba corriendo, y si estaba lejos uno llegaba, papi. Yo me imagino que ellas llegaron de la misma manera. Llegaron así agitadas a donde estaban todos los discípulos y entonces comenzaron, el cuerpo de Jesús. Yo creo que ellas llegaron en esa misma agitación. Llegaron completamente exaltadas. Tal vez dijeron, ángeles, ángeles. Y los discípulos, claro, cuando una persona llega así que no puede respirar, entonces todo el mundo dice, hermano, cálmese, un vasito de agua, un vasito. ¿Qué fue lo que dijeron? Y ellas, pero respire, respire. No, despejen, que tome aire, que tome aire. Y entonces despejaron. Ellas tomaron aire y les contaron. Pero la palabra dice que la respuesta de los discípulos no fue favorable. Dice que no se pusieron en pie, como si esta noticia no hubiera sido lo que hubieran estado esperando. De hecho, su respuesta fue todo lo contrario. Dice la palabra en la versión, en el verso 11, dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. En la Nueva Traducción Viviente dice literalmente que los apóstoles pensaron que ellas estaban hablando tonterías. ¿Sabes qué significa esta palabra en el hebreo? Esa palabra tonterías, la traducción dice que estaban delirando. Las personas que deliran en el contexto bíblico eran porque estaban bajo la influencia o del alcohol o se les había corrido la teja. Y ellos pensaban que ellas estaban delirando. Los discípulos habían visto el cuerpo sin vida de Jesús. Y por supuesto no estaban dispuestos a creer una historia tan fantasiosa y menos de la boca de estas mujeres. Y le voy a explicar por qué. Usted debe entender que en la sociedad judía las mujeres tenían pocos derechos. A una mujer no se le permitía servir como testigo en un tribunal o en la corte. Si usted hubiera cometido un crimen y los únicos testigos que lo vieron cometer ese crimen fueran mujeres, usted saldría libre porque el testimonio de ellas no tendría ninguna validez legal. Muy bien, no era admisible. Entonces esto puede haber sido parte de la razón por la cual los discípulos no creían lo que estas mujeres estaban diciendo, porque las mujeres eran vistas como testigos poco confiables. Lo interesante, sin embargo, es que cada relato del Evangelio señala el hecho de que las mujeres fueron
las primeras en descubrir que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y voy a detenerme acá un segundo, hermano. Si la Escritura en los 4 evangelios nos está hablando de esto, de que las mujeres fueron las primeras, y no solo las primeras porque fueron allá y descubrieron la tumba, no, fueron las primeras en tener esa revelación de que Cristo había resucitado. Lo que era imposible creer para los apóstoles, para ellas solo les llevó recordar las palabras que Cristo ya les había hablado. Solo recordar eso, no fue más. Pero usted sabe que los hombres a veces somos muy incrédulos. Si usted mira a su alrededor en esta mañana, se dará cuenta que en este lugar hay más mujeres que hombres. Y eso pasa en la mayoría de las iglesias de América Latina, por lo menos. ¿Sí? Las mujeres consagradas a su ministerio, consagradas a la oración, activas, ministras, servidoras en todas las cosas, y muchos hombres aún no creen. Aún no se les ha revelado que el Dios de gloria quiere llegar a sus hogares a través de sus esposas. Qué difíciles que somos, ¿sí o no? ¿Verdad? Y entonces dice ahí la palabra que fueron las testigos presenciales de la escena. Este es uno de los argumentos, el de las mujeres que le acabo de mencionar, a favor de que el registro bíblico es una historia precisa y verdadera, en lugar de una elaborada fabricación creada por los discípulos. Porque si los discípulos hubieran escrito esto, nunca jamás hubieran puesto, si alguien hubiera escrito, a favor de los discípulos, jamás hubiera puesto que las mujeres fueron los primeros testigos, porque culturalmente no eran testigos válidos, muy bien. Sin embargo, la escena describe que fueron ellas las que tuvieron ese primer contacto. Ahora bien, ya que eso es lo que realmente sucedió, hay algo que a mí me encanta de la palabra, y es que la palabra muestra a todos los hombres y mujeres en sus fortalezas, en sus debilidades, en sus momentos buenos y en los momentos más podridos de todos. La Biblia muestra la verdad. Recuerde que hace un tiempo, tal vez el año antepasado, nuestro pastor hizo una predicación de por qué la Biblia es real y verdadera. Y una de las cosas que hablábamos es que la Biblia es un libro con exactitud histórica. Así es que esto que están narrando, esto realmente sucedió. Y entonces la palabra de Dios dice que después de que estas mujeres dijeron que el cuerpo de Jesús no estaba, los discípulos salieron corriendo para allá. Fueron 2, Pedro y adivinen quién más. Pedro y Juan salieron corriendo para allá, ¿verdad? Y entonces dice que cuando Pedro llegó a la tumba, vio que efectivamente estaba vacía y que todo lo que quedaba allí eran las tiras de la tela en la que Jesús había sido envuelto. Tal vez todavía estaban allí los paños que tenían la forma del cuerpo, que habían sido sostenidos previamente. Mientras las tiras que habían cubierto a Jesús estaban allí, el cuerpo de Jesús, nada, hermanos. Y entonces, al igual que las mujeres, Pedro no llegó inmediatamente a la conclusión de que Jesús había resucitado. Pero el texto nos dice que Pedro salió y comenzó a pensar en eso que había sucedido. ¿Cuáles son las implicaciones de esto que le estoy contando en esta mañana? Lo más interesante del relato de la resurrección es que una vez que Pedro y los otros discípulos finalmente entendieron la importancia de lo que había sucedido, ellos fueron cambiados para siempre. Pasaron de esconderse de las autoridades judías a predicar en el templo. Pasaron de esconderse en Jerusalén a viajar a lo largo y ancho para compartir el mensaje de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y lo hicieron con personas que ellos jamás habían conocido. Por esa razón, tenemos que ver el por qué la resurrección es tan importante. A medida que los discípulos comprendieron lo que realmente había sucedido, se envalentonaron en su fe. Y su resurrección, la resurrección de Cristo, demostró varias cosas. La primera,
que Jesús fue quien dijo que era. Jesús afirmó ser Dios. Jesús afirmó que se sacrificaría para proporcionar un camino para que sus seguidores pudieran ser perdonados. Cuando Jesús fue asesinado, sus seguidores asumieron el hecho de que esa muerte demostraba que Él no era el que decía. Sin embargo, cuando se levantó de entre los muertos, demostró que Él era exactamente lo que había dicho que era, el Hijo de Dios. En segundo lugar, demuestra que realmente hubo perdón del pecado a través del Señor Jesús. Cuando Cristo se levantó de medio de los muertos, mostró de una vez su victoria sobre el pecado. Justo antes de morir en la cruz, Jesús dijo estas palabras: está terminado. En algunas otras versiones dice está consumado, que también tiene el significado de pagado en su totalidad. Hace unos días, yo creo que tal vez ayer, publiqué en el estado de mi WhatsApp, prediqué un recibo de caja donde estaba ahí el pecado pagado, la vergüenza pagada, la soledad pagada, porque Cristo pagó con todo, con su vida y con su muerte. Amén. Lo tercero que demuestra es que hay vida más allá de la tumba. El Señor Jesús demostró de una vez por todas que una vez que mueras vas a tener una vida eterna mientras estés en Él. Podemos confiar en Jesús cuando Él dice que hay vida más allá de la tumba. ¿Por qué? Porque Él lo demostró con su propia vida. Y la cuarta prueba es que Cristo todavía vive hoy. A diferencia de cada uno de los fundadores de las diferentes religiones del mundo, Cristo todavía vive. Mahoma murió, el Buda murió, José Smith está muerto, Jesús también murió, pero no se quedó en la tumba. Jesús vive. La Biblia nos dice que Jesús aún está trabajando a nuestro favor, que el Señor Jesús aún ofrece fortaleza, consuelo y guía mientras nosotros vivimos nuestra vida diaria. Jesús no está muerto, Él vive. Esto significa que el cristianismo que nosotros profesamos no se trata de principios, sino se trata de una persona que dio el ejemplo de cómo vivir y dio las instrucciones de cómo vivir. Nuestro cristianismo se trata de una relación con Jesús, no solo de seguir su ejemplo. Tenemos una relación. Si usted mira las diferentes religiones en el mundo, los musulmanes, ellos tratan de seguir toda la parte moral, seguir únicamente el ejemplo de las personas a las que ellos son objeto de su fe. Pero nosotros no solo hacemos eso, sino que tenemos una relación con nuestro Dios. Y eso, hermano, hace una inmensa diferencia. Lo que encontramos en la resurrección es que toda nuestra fe depende de si Jesús realmente se levantó de entre los muertos, como efectivamente sucedió. Más tarde el apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, verso 14, nos dice que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es en vano. La resurrección, querido hermano, no es solo un evento más en la historia. No. La resurrección es el evento que cambió toda la historia. Toda la historia de la humanidad fue cambiada por la resurrección de Cristo. Fue el evento que causó el impacto más profundo en toda la historia humana. Ahora, si usted tuviera que pensar en una aplicación de esto, si la resurrección de Cristo probó todas esas cosas que yo le acabo de mencionar, si realmente ha sido un evento tan importante, histórico, entonces su vida y la mía deberían cambiar por un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Usted recuerda aquel pasaje en el que el apóstol Pablo tiene ese encuentro con Jesús, donde le habla esa voz y le dice: ¿por qué me persigues? Ese fue un encuentro con Cristo resucitado. Ese fue un encuentro con un Cristo real que él desconocía. Pero muchos de nosotros, aún en medio de nuestros templos, no hablo solo de nuestra iglesia, asistimos a la congregación,
venimos a este lugar, escuchamos las prédicas, pero no hemos tenido un encuentro real con el Señor Jesús. No hemos tenido ese encuentro que nos puede transformar. Ese encuentro que hace que vivamos diferente. Nosotros decimos que todo tipo de cosas ha cambiado en nuestra vida y muchas veces hablamos de esto con sinceridad. Algunas personas dicen, por ejemplo, un mensajero, una persona que trabaja en mensajería diría, wow, el GPS cambió mi vida, ¿verdad? Porque antes los mensajeros, ¿cómo hacían eso? Tenían que conocer la zona, ¿cierto? Ir allá a buscar las direcciones, a veces se perdían, pero no, con el GPS tú llegas al lugar exacto. Otras personas dirían, no, graduarme me cambió la vida, el estudio me cambió la vida. Otros dirían, no, mis hijos me cambiaron la vida. Y todo eso es correcto, todo eso es verdad. Otros dirían, no, tener un teléfono inteligente, un smartphone, me cambió la vida, ¿verdad? Ya los hijos ya no se me pueden perder, no pueden apagar el celular porque aquí los encuentro, ¿verdad? Otros dirían, no, el internet me cambió la vida. Muchos de ustedes, no, mis amigos me cambiaron la vida. Pero ¿sabes quién es el único que en verdad puede cambiar tu vida? Es el Señor Jesús. Usted recuerda que al principio de esta predicación yo le decía que vino claridad a la vida de estas mujeres que vieron la tumba vacía únicamente cuando los ángeles les recordaron las palabras que Cristo ha dicho. Lo triste de esto, queridos hermanos, es que 80% de los que estamos aquí no recordamos lo que Jesús nos ha dicho y nos ha prometido. Y como fruto de eso nos angustiamos, nos preocupamos, nos estresamos, nos deprimimos, porque no recordamos las palabras que Cristo ha dado sobre nuestra vida, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿de qué manera la resurrección de Cristo se ve en su vida? Cuando las personas tienen ese contacto íntimo con usted, ¿verdaderamente pueden ver a Cristo resucitado en usted? ¿O siguen viendo su propia humanidad caída, como la de todos nosotros? ¿Verdaderamente las personas que tienen contacto con usted alguna vez le han dicho, wow, puedo ver a Cristo en ti, sin que usted publique que usted es cristiano? ¿Ese Cristo es visible en su vida? Porque es que el que ha resucitado en Cristo cambió, fue transformado. Dejó de mentir, dejó de murmurar, dejó de señalar, dejó de juzgar. Aprendió a perdonar. Ese es el Cristo resucitado en nuestra vida. Pero desafortunadamente no es visible en la vida de muchos. Los discípulos podían decir con seguridad que la resurrección de Jesús cambió sus vidas, porque es que ellos, de ser pescadores, de ser recaudadores de impuestos algunos, comenzaron a predicar el evangelio en todas partes y comenzaron a predicarlo a costa de sus propias vidas. No les importaba su propia vida. Así es que este sí que fue un cambio bien evidente. Usted recuerda cuando hubo aquel momento de Pentecostés, que comenzaron a hablar, que los discípulos comenzaron a hablar y la gente de todas las lenguas les entendían como si estuvieran hablando en la lengua nativa de cada una de las nacionalidades que habían allí. Y entonces la gente se maravilló y dijo, wow, pero si estos son pescadores, ¿a qué hora aprendieron idiomas? ¿A qué hora esta gente hizo esto? ¿A qué hora fue esto? Pues sabe algo. Esta gente estaba mostrando que Jesús había resucitado en ellos. Y eso es justo lo que usted y yo necesitamos comenzar a pensar y anhelar, que Cristo resucitado viva en mí. Estos hombres pasaron de ser preocupados por sus propias comodidades, a ser personas preocupadas por la gloria de Dios. Le voy a repetir eso. Ellos pasaron de ser personas preocupadas por sus propias comodidades a ser personas preocupadas por la gloria de Dios. En días anteriores nuestro pastor predicaba sobre lo inconveniente que es estar pensando en el dinero que vamos a ganar.
Es verdad que todos necesitamos vivir, hermanos, pues trabajamos, el Señor nos ha dado un trabajo para proveer para nuestros hogares, pero a veces esa provisión se convierte en nuestro Dios. A veces estamos mucho más preocupados por las comodidades que podemos tener. Estamos más preocupados por tener el carro, estamos preocupados por tener esto, por comprar esto. Si usted no se puede dar un gusto, entonces se deprime. Hay personas que se deprimen porque no se pueden dar un gusto. Pero si usted ya tiene lo mejor de todo, que es la persona de Cristo, usted ya tiene lo mejor del universo, la salvación. La salvación es lo mejor que podemos tener. ¿Por qué se deprime por aquellas cosas que verdaderamente no le van a dar gloria al Señor? ¿Alguna vez usted ha pensado que en algo que usted va a adquirir o algo que usted sueña comprar, cómo es que va a glorificar el nombre de Dios con eso? ¿Cómo es que usted va a glorificar el nombre de Dios con ese trabajo que usted ha estado esperando? ¿Cómo es que usted va a glorificar el nombre de Dios cuando le llega más provisión? Y usted piensa, oh, me llegó más provisión, puedo ahorrar más, puedo comprar esto, puedo comprar esto. Y sabe algo, y en ese momento en que su corazón queda al descubierto pensando en su comodidad, pocos son aquellos que logran escuchar la voz del Espíritu Santo diciéndoles, mi obra necesita de ti. Te estoy dando a ti esta posibilidad porque yo quiero que hagas esto. Cuando nos llega solo un poquito más de provisión, pocos pensamos en que la obra del Señor necesita. ¿Usted sí ve esta iglesia tan linda que tenemos? Por la gracia de Dios. Pues todo esto que está acá, hermanos, ha demandado recursos. Usted ha visto que hay personas aquí que salen a misiones. Eso, expandir el evangelio demanda recursos. Usted ve esas cámaras con las que transmitimos, emitimos cada domingo. Eso demandó un recurso. Y todo demanda recursos, hermano. Porque acá no usamos nada para bienestar de los que somos pastores o servimos en este lugar. Todo es usado e invertido en la obra del Señor. Invertido inclusive en las personas que se congregan acá en medio de nosotros. Y eso demanda recursos. Entonces, cuando llegue ese momento en que Dios te da algo de comodidad, inmediatamente yo creo que el Señor entristece cuando sus pensamientos son, me voy a poder comprar esto, qué rico. Y la obra del Señor, desierta. La resurrección, querido hermano, hizo toda la diferencia para los apóstoles, toda. Y el recibir a Cristo resucitado hace toda la diferencia para usted y para mí. Si Jesús estaba muerto, si Jesús resucitó, si pagó por los pecados que hemos cometido a lo largo de nuestra vida, si Él sigue viviendo y nos ofrece su ayuda mientras vivimos nuestras vidas, ¿no cree que eso debería afectar la forma en la que nosotros vivimos? Si usted y yo realmente creemos todo lo que está escrito en la palabra acerca del Señor Jesús, entonces su resurrección debería tener un impacto en nuestras vidas mucho mayor que todas esas cosas triviales que yo le acabé de mencionar. Mencioné esa lista de cosas que podía pensar que podían ser diferentes para la vida de alguien, pero si realmente usted y yo creemos en la resurrección de Cristo, hay varias cosas que deberían pasar. Una, que nuestros pecados pasados nunca más nos van a definir. Jesús vio tu pasado para redimirlo. Jesús vio tu pasado no para condenarte, sino para atraerte con cuerdas de amor a salvación. Pero como Cristo no ve más tu pecado, no ve más tu pasado, tampoco tú puedes ver el pasado de tus hermanos y señalarlo, porque Cristo no te señaló a ti. Si usted y yo creemos en la resurrección, buscamos primeramente la ayuda de Dios al enfrentar las luchas de nuestras vidas.
nos damos cuenta de que esas luchas las enfrentamos no con nuestra fuerza, no con nuestro poder, porque poder en nosotros, ¿cuál? El único poderoso es el Rey de Reyes, no hay más. Él es el único. Deberíamos emocionarnos al extremo por el hecho de que tenemos perdón, hermanos, de que Cristo nos perdonó. Pero es que a algunos se les olvida tener esa gratitud al Rey de Reyes. Cristo te perdonó y te sacó del lago más asqueroso, profundo, lleno de lodo, de porquería, de mal olor. De ahí te sacó el Señor. Y deberíamos tener gratitud por eso. Y se nos olvida cada día cuando ensuciamos el nombre del Señor con nuestro pecado. Deberíamos estar emocionados por el perdón del Rey. Usted sabe lo que significa que un condenado a muerte que va caminando allá a la silla donde le van a poner la inyección letal, en el último momento reciba la noticia: ¿sabes qué? El gobernador, el presidente te dio un indulto, se te ha perdonado la vida. Y no solo eso, no solo te perdonó la vida, sino quedas en libertad. Así es que el Señor Jesús trajo perdón, pero con su perdón trajo libertad y victoria sobre el pecado. Así es que tenga gozo, porque estamos perdonados. Y sabe algo, no importa lo que pase en esta vida, usted y yo ya ganamos. Ya ganamos. No se deprima por las cosas triviales. Tenemos el perdón y la salvación de nuestro Rey. Tenemos sus promesas. Tenemos la compañía del Espíritu Santo en medio de todas nuestras tribulaciones. Tenemos lo más valioso que podemos tener, que es a la persona de Cristo. Yo le invito a que usted tenga la perspectiva de que incluso cuando las cosas están difíciles, esta vida que estamos viviendo no es todo lo que hay, porque lo dice su palabra. Dice que estaremos con Él, que estaremos sentados a su mesa con Él, con Él. Así es que esto que usted está viviendo, sin importar lo dura que sea su tribulación, va a pasar. Y usted ya ganó. Si usted realmente cree en la resurrección de Cristo, hermano, usted debe estar dispuesto a ofrecer perdón. Qué difícil es el corazón de todos los hombres y mujeres, lleno de orgullo y de altivez, como si nunca hubieran tenido que ser perdonados. Usted y yo, hermano, hemos cometido cosas de las peores. Hemos hablado cosas de las peores. Hemos tendido un manto de duda sobre el corazón de nuestros hermanos. Hermanos que tal vez nos dieron su amor, que tal vez nos dieron su amistad. ¿Se da cuenta de cuánta suciedad hay en nuestro corazón, por no llamarlo de otra manera? Y sin embargo, Jesús está en esta mañana frente a ti para decirte: estoy acá con mis brazos abiertos para que tú vengas. Estoy acá con mis brazos abiertos para que entiendas que lo más importante que vas a tener en tu vida ahora y después, hasta que fallezcas, hasta que vengas a la presencia del Rey, es a la persona de Cristo Jesús. Muy bien. Concluyo con esto. Si nosotros estamos haciendo nuestro trabajo como líderes, como pastores, entonces esta historia de la resurrección debería ser familiar para ti y para todas las personas que te rodean. Mi propósito en esta mañana no es simplemente llamarte para recordar los hechos de esto que te narré el día de hoy.
Usted y yo estamos llamados a considerar el impacto de estos hechos narrados en Lucas capítulo 24 para toda la humanidad. Usted y yo estamos llamados a entender que el hecho de la resurrección de Cristo significa que tú y yo podemos tener una relación real con Dios. Real. Una relación cercana con nuestro Rey. Podemos decirle, papá. Papá. Significa que todos nuestros pecados han sido pagados y que hay alguien que dirige nuestras vidas, y ese es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Todos los eventos significativos, hermanos, nos cambian. Algunas cosas nos van a impactar negativamente y nos hacen más cautelosos en medio de nuestra vida, pero la resurrección de Cristo debería afectarnos de una manera muy diferente. Debería darnos vigor, debería darnos fuego, fortaleza para compartir al Dios que usted y yo tenemos adentro. Eso es lo que deberíamos tener. Debería hacernos adorar, debería hacernos servir, deberíamos hacernos vivir con una alegría que no la pueda pagar nada. Debería motivarnos a conocerlos y a crecer en nuestra relación con Él. Y debería hacer esto no solo hoy, domingo de resurrección, sino todos los días de nuestra vida. Voy a pedirle que cierre sus ojos ahí un segundo. Amado Señor, te damos gracias, mi Rey, por lo que nos has compartido en esta hora, Señor. Gracias por recordarnos, Padre, que tú has sido siempre el mayor tesoro que nosotros podemos tener, Señor. Yo no conozco la situación de cada uno de mis hermanos, hombres, mujeres, jóvenes, niños que están aquí, Señor. No conozco lo que está pasando al interior de sus hogares, solo tú lo conoces, Señor. Pero al igual que esos ángeles lo hicieron con las mujeres, quiero recordarles exactamente las mismas palabras que ellos les hablaron. No recuerdan que yo dije que resucitaría al tercer día. No recuerdas cada una de las promesas que te he hecho. No recuerdas los momentos en que tú has estado hundido o hundida en medio del dolor, en medio de la soledad, en medio de la depresión. No recuerdas que aún en esos momentos vine sobre ti con palabra para fortalecer y animar tu espíritu. No recuerdas aquellas promesas que, aunque están demoradas, yo te he dado. No recuerdas que vine para traer vida y vida en abundancia. Padre de gloria, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo, Dios, que nos has permitido estar aquí como amigos y como hermanos, Señor, compartiendo un poco de tu palabra, Señor. Yo oro para que cada uno de los que está acá pueda hacerte vida en su propia vida, Señor. Para que aquel que está deprimido, que está triste, que está apesadumbrado, que está confundido, Dios, pueda salir de aquí, Señor, con el gozo de saber que aún nos hablas, aún nos fortaleces, que aún salvas, que tu mano no se ha cortado para bendecir y que tú nunca jamás olvidaste ni una sola de tus promesas, Señor. Bendice la vida de todos los que están aquí, Jesús. Bendice sus trabajos, bendice sus hogares, Señor. Bendice sus matrimonios, Rey de Gloria. Bendice la provisión, Señor, sobre cada uno de ellos. Bendice la salud en medio de cada uno de estos hogares, Señor. Y en medio de todo esto que tú haces todos los días y que se nos olvida agradecer, deja que volvamos a ver tu rostro, tu bondad. No permitas que el afán del día a día apague la luz de tu presencia, la luz de tu salvación, la luz de tu perdón, la luz de la gratitud en nuestro corazón. Te amamos, mi Rey, y te bendecimos, y en tu nombre hemos orado, Señor.
Amén y amén. Amén, hermanos.